Bien, pasamos ahora al tema 2 de la semana 2, en donde hablaremos de las propiedades textuales. Así, podemos encontrarnos con diferentes tipos de texto. No importa si son textos larguísimos o en una sola palabra, pero siempre es texto y siempre nos van a referir a algo. Así, un texto es un enunciado o conjunto de enunciados que tienen un sentido completo. Cuando hablamos de enunciados, estamos hablando de diferentes partes que nos dicen algo, que construyen una oración, que construyen un párrafo, que construyen una palabra, lo que sea. Puede ser tanto la exclamación fuego como tal, una sola, en una situación de peligro, pero también la trilogía del Señor de los Anillos se convierte en un texto, o puede ser un chiste gráfico que nosotros tengamos que leer, o una noticia, o las instrucciones de un juego, o un poema, no sé. En cualquier diversidad de entornos, todo esto se convierte en un texto. Y antes de comenzar a escribir, es necesario plantearse siempre una serie de preguntas o dudas y las tenemos que responder. Esto con la finalidad de hacer más efectivo nuestro mensaje. Entonces, el texto es el resultado de un acto de comunicación cuya intención y carácter dependen de la intención del hablante. Es decir, cuando yo me pongo a escribir algo, lo hago con una clara intención para responder a ciertas preguntas que yo quiero dar a conocer a mi lector. La intención en este caso puede ser comunicativa, cuyo principal objetivo es transmitir información, elocutiva, que planteo el deseo de lograr un determinado efecto en mi audiencia, por ejemplo, ponerlo nostálgico, ponerlo atento, etc. Y existen tres ideas fundamentales sobre un texto. Esto es básico que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora que podamos clasificarlo. Primero, el texto tiene siempre un carácter comunicativo. Y esto es porque es una acción o una actividad que se realiza con una finalidad meramente comunicativa. Todo va a estar relacionado siempre con comunicación. En este caso, ya sea oral, escrito, kinésico, icónico, etc. También el texto tiene un carácter pragmático. Lo que nos dice es que se produce en una situación concreta, por ejemplo, en un contexto específico. Ahí nos recordamos que el contexto marca mucho las circunstancias y el propósito de lo que yo quiera transmitir. Entonces aquí se visualiza esta parte. Y el texto está estructurado. En este caso tiene un orden y reglas propias, ya sean reglas gramaticales, reglas de puntuación, reglas ortográficas, etc. Además, tiene una organización interna con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que es lo que les estaba diciendo, que garantizan el significado del mensaje y el éxito de la comunicación. ¿Cuáles son las tipologías textuales? Al hablar de tipologías textuales, estamos diciendo que son métodos y propuestas cuyo fin es agrupar o clasificar a los textos y discursos que nosotros brindamos de lingüísticos, ya sea de forma oral o escrita, de acuerdo con características comunes. Es decir, la asociación de este tipo de textos relacionados como tal. Así que una tipología textual también es una forma de cómo nosotros vamos a organizar los distintos tipos de textos y clasificarlos según sus características. Así que los textos, como un producto de comunicación y que se generan de la actuación lingüística, se presentan a una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables de lo que quiera tener. Y acá son susceptibles de ser ordenados en tipos, dependiendo de cómo los queramos clasificar y agrupar. Esto tomando en cuenta siempre rasgos muy particulares que los identifiquen entre sí. Entonces, en este sentido, vamos a mencionar los siguientes tipos de texto. Así podemos encontrar un texto descriptivo, que es como que cuenta cómo son y cómo se caracterizan los objetos, personas, animales, y responden a la pregunta cómo es o cómo son. El texto narrativo, que es que cuentan los hechos que les ocurren a los personajes
en un espacio o tiempo a través de un narrador. Y este responde a la pregunta que ocurre. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones. Aquí se responde las preguntas que pienso y por qué lo creo. También se pueden ver reflejados estos en artículos de opinión y en críticas periodísticas. El texto dialogado, que es una forma en que reproduce de forma literal las palabras de los personajes, es decir, conversaciones, etc. Y aquí se responde la pregunta ¿qué dicen? Y eso lo podemos encontrar sobre todo en piezas de teatro, en diálogos de cuento, en novelas o en entrevistas. Y el texto expositivo, que explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinado. Y esto los encontramos sobre todo en libros de textos, enciclopedias, etc. Ahora del texto, que es la gran gama de compilación que tenemos al momento de escribir, vamos a identificar el párrafo, que el párrafo es eso mínimo, es la unidad mínima de redacción que explica y se desarrolla el significado de una idea, que es la parte mínima de un texto. En este caso, el párrafo, en cuanto a su contenido, expresa una idea principal sustentada, por lo general, varias ideas secundarias o argumentativas. Es decir, yo escribo una idea principal y de ahí, de esta idea principal, la voy argumentando con ideas secundarias que refuercen lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un texto, es necesario que identifiquemos y relacionemos esas ideas para tener la comprensión de la lectura. Es decir, qué idea es la principal y cómo la voy sustentando dentro de mi secuencia. Y cuando nosotros nos dediquemos a escribir, sobre todo párrafos, deben considerarse que deben seguir un orden de ideas, que en donde primero aparezca la idea principal y de esta idea principal sea apoyada, explicada, complementada, etcétera, con otras ideas secundarias. Y asimismo se pueda expresar de forma clara y correcta para que no estemos evitando estar en repeticiones innecesarias de palabras o de los mismos conceptos que estoy poniendo en cuenta. Entonces, para redactar con precisión y claridad, ya sea todo un texto o ya sea un párrafo, es necesario pensar qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo vamos a decir, qué tipo de palabras vamos a utilizar y cuál es la extensión de esto. Y así podemos seguirnos planteando otras preguntas como tal. Cuando entonces nosotros encontremos la respuesta a estas interrogantes, entonces lo que estamos haciendo es que estamos organizando nuestro pensamiento y estamos en este caso estableciendo consecuencias o estamos dándole un rumbo, una acción para plasmar en papel aquello que queremos decir. Y finalizamos ya esta parte concretamente con lo que nos requiere el tema. Pasamos de saber qué es el texto a pasar al párrafo y el texto y el párrafo, se van a basar en tres propiedades textuales como tal, las cuales son la cohesión, la coherencia y la adecuación. En este caso, la cohesión hace referencia a la estructura sintáctica del texto, es decir, el principio clave que de alguna forma regula la disposición de los componentes de un texto. Estamos hablando de que este es cuando nosotros aplicamos al momento de seleccionar y combinar palabras para construir oraciones y que esos párrafos sean entendibles. La cohesión va haciendo referencia a esa estructura de cómo voy colocando yo las palabras para que sean entendibles y lleven un orden. De ahí viene la coherencia, que hace referencia a la estructura semántica. Esta regula las distintas ideas del texto para que sean coherentes entre sí y que en su conjunto conformen un sentido aceptable al receptor. Tanto la coherencia como la cohesión siempre son imprescindibles para la aceptabilidad de un texto, es decir, no están separadas. La coherencia y la cohesión van siempre unidas para que se le dé
ese sentido a lo que nosotros estemos leyendo. En este caso, las dos coexisten entre sí. Por mucha cohesión que tenga un texto, si carece de coherencia, no es aceptable, y viceversa. Y por último tenemos la adecuación, que esta se refiere a la utilización de fórmulas adecuadas al contexto comunicativo. En este caso, el texto debe ser adecuado al tema, al destinatario y a la situación de comunicación específica. Por ejemplo, no debemos usar lenguaje técnico con niños o debemos adecuar el vocabulario a la situación. Entonces, con estos parámetros estamos llegando ya a esta parte de cómo poder entender la estructura textual, la estructura de redacción que vamos a tener en cuenta al momento de estar realizando nuestros trabajos de redacción.